Bienvenidos todos a Vagrant Gaming Temas. Porque el día de hoy tenemos temas de que hablar. Tenemos un tema semanal. ¿Y cuál es el tema de hoy? Este tema es sobre las historias en los videojuegos. ¿Deberían de seguir adelante o deberían de regresar al mundo más arcade, a su forma humilde que merecen los videojuegos? Libérate. Libérate, sí. Libérate. Así que los vagabundos del día de hoy que tenemos a nuestro lado es, para comenzar, Julius. Esteban. Husky. y su anfitrión y moderador, Azura. Entonces, el día de hoy, como ya habíamos hablado, tenemos un tema un poco importante sobre los videojuegos, pero para que todos entiendan sobre esto, debemos de saber primero qué es una historia y cuál es la diferencia de historia y contexto en un videojuego. ¿Alguno de ustedes quiere la palabra? No se me ocurrió nada. Vete, ¿alguien más? Bueno, lo que yo pongo como historia y contexto, o lo que yo lo diferencio, es cuando una historia es necesaria para que se entienda el juego, o mejor dicho, necesaria para que uno progrese dentro del juego, y otro que no es necesario, ¿no? Es un agarra y salva a la princesa y se acabó, ¿no? O agarra, mata a X y se acabó, ¿no? Pero digamos, a diferencia de un Assassin's Creed, por ejemplo, que tú necesitas entender la historia de qué va, de lo contrario no vas a saber a dónde ir, no vas a saber qué hacer, no vas a saber esto, entonces ya diría que es una historia por sí. Sí, esa es una forma de verlo, una forma de ver de manera sencilla lo que es la historia y el contexto. Un contexto, entonces, para todos los que están ahí escuchando y que tienen déficit de atención con hiperactividad, es algo así como historia. Tenemos a un personaje llamado Ezio Auditore, el cual en realidad no es Ezio Auditore, sino es el recuerdo del mismo bajo las influencias de Desmond Miles, que está en el año 2012 en una máquina que se lo meten al recuerdo, bla bla bla, bla bla bla, y obviamente eso es una historia, pero en un contexto tenemos algo tan simple como "Oh, it's me, Mario". It's a me, Mario. Ya tiene que salvar a una princesa. ¿Necesitas algo más? No. Entonces, listo, más sencillo, con un lacito lo tenemos. Pero ¿qué hay del Mario Rabbids? Lárgate, ¿Cómo? Cuidado con los pasos. Cuidado con los vasos. lárgate. Ya, entonces, esa es la historia y esos son los contextos en los que nosotros nos vivimos. En el pasado de los videojuegos, muchos de nosotros solamente jugamos a través de un contexto, porque queríamos, ¿qué cosa? Scores, ganar el score. Ser el mejor. Ser el mejor del Ser barrio. mejor que nadie más. El mejor del barrio. El mejor del pinball. Exacto. Exacto. Y eso es lo que venía con las consolas, ¿no? Entonces tú tenías tus consolas, ¿no? Y antiguamente y te ibas al barrio, o te ibas con tus amigos después del colegio, lo que fuera, y tú competías, pues, a la par, ¿no? Le das el control número 2 a tu pata y jugabas, ¿no? Para ver quién era el mejor en tal o cual juego. Ahora, si tú tenías una computadora y obviamente si no tenías internet, no tenías esa facultad, ¿no? de compartir el teclado con el otro, ¿no? Nadie va a hacer eso, pues es muy incómodo, especialmente cuando tenías tus maquinotas de CRT y tu tower así, enorme. Entonces eso te facultaba más para que tuvieras un juego con más historia. Me está diciendo usted que tenía una computadora en los 90. Sí. Estás hablando que tenías una computadora grande con un CRTV. Sí. Mientras todos nosotros nos podríamos en la pobreza. Pagaba sus 50 céntimos. Sí. Era el pinball. O sea, Sí, tú jugaste Carmen Sandiego. Ay, es cierto. Bueno, no sé qué pasa. Lárgate, proletario. Sí, pásame esa galleta, por favor. Yo no tengo. Miren, es cierto, en la computadora se podía dar un poco más eso que estamos hablando de historia. ¿Por qué? Porque había más capacidad de almacenamiento. Sí, así es. Mientras tanto que en las consolas no se podía dar porque no había. Entonces tenían que recortar algo. ¿Y que recortaban? La historia. No la necesitaban. O te daban extractitos. O te daban Sí, extractos. Claro. ¿Alguno de ustedes cuando jugó Contra le importó por qué habían dos tipos semidesnudos pegando tiros? Y saltando como Sonic. Simplemente quería matar. Que- Pum. Sí, claro. sí. Era como que ir, mate. Me
memoria, no te pasa. Claro, Exacto. en Ghosts and Goblins nos importó porque había un caballero que perdía partes de armadura mientras lo Tampoco, pegaba. pero... No. ¿no? O sea, era rescatar una princesa. Sí, era una princesa Sí, era de un demonio de 2 cabezas, creo. Claro. Y ya. Y ya nada Tiembla más. Mario. Exacto, tiembla Mario. Pero sí, entonces hay esa idea de que en las consolas no podían haber historias porque no había almacenamiento, pero las historias sí existían, pero estaban escondidas. ¿Dónde estaban escondidas? En los manuales. Manuales. En los Cosa que en Perú no teníamos. ¿Por qué? La piratería. Maldita piratería. Teníamos que ir a Polvos Chan. A Wilson. A Wilson A Wilson. En realidad sí, la piratería nos pateó el trasero en ese sentido porque si bien es cierto, Claro. venían los videojuegos y todo lo demás, no venían con el manual. Y te quedas sin la historia. Yo recuerdo haber jugado, o peor aún, no teníamos el dinero para comprar la consola e íbamos a los arcades o a los vicios, como le llamaban. Maquinitas. A las maquinitas. Te vas a la casa de Claro, que tenía la exacto. consola. Y te ponías a jugar y nunca te daban el manual. Entonces yo jugué Mega Man X Ah, y no sabía qué, solo pensaba que era... claro. Porque si te ponías a leer la historia y ya se te acabó el tiempo. Sorry, váyase de acá. Ajá. Y Entonces, otra cosa también bueno, sí que alguien consiguió manual y bueno, en ese tiempo nadie sabía, bueno, no que nadie sabía, sino que probablemente no sabía. No estaba en español, pues. Exactamente. Todo estaba en inglés. todo está en inglés. Todo estaba en inglés. Y yo era un pobre neófito, chibolito, pequeñito, mientras, bueno, todos acá estábamos. Que estabas con su red, ¿cómo era? Red, green, blue. Yellow. Sí, claro. Entonces, hay cierta dificultad para poner historia en los videojuegos de esos tiempos. Claro. Pero entonces viene la pregunta, la computadora, si bien es cierto ya tenía sus historias, ¿qué tipo de historias tenía? Tenía unas historias con juegos point and click, con juegos text adventure, con juegos estos de LucasArts, que eran los de Monkey Island, los que eran Motor Scum, Indiana Jones y Fate of Atlantis. Claro. Entonces, o en estos juegos como Myst, o otros juegos como Zork, si quieres ir mucho más atrás, ¿no? Claro, pero para que nuestros amigos niños de ahí que nos están escuchando y observando entiendan cómo se jugaban esas cosas. Agarrabas tu mouse y nada más, toda la interfaz estaba ahí, que era moverte, avanzarte, agarrar esto, agarrar otro, ¿no? Combinar objetos. Y combinar objetos. Y nada más. No era. ¿Tú dirías que es divertido? A mí me divertió. Claro, Sí. también me divirtió a mí, pero. Jovencitos, La al verdad, niños. No, o sea, no. En ese entonces yo no hubiese entendido ni miércoles y no me Yo hubiese tampoco lo interesado. Claro, o sea, si no Creo que ni entendías existía. nada, ajá, si no entendías nada. Ahora, eso te daba como que un tope más nerd, si quieres Sí, decirlo de esa manera. exactamente. Eres el nerd porque tú estás jugando solo en la computadora, Sí. más que con el pinball, con los patas destrozándose, no sé, en el juego multiplayer. Bueno, En el fulbito, ¿cómo se llama este En- juego? en el International Star Fútbol Poker. excitante, El fútbol fútbol excitante. excitante. Horrible. Mientras nosotros, la gente nerd, jugamos Monkey Island. Pero para que entiendan un poquitito más cómo es esto. Tenemos acá galletas. ¿La pueden ver? ¿Sí? Ok. Pingocho. Fácil. 2. Bueno, Yo tengo acá un texto que dice usar, tirar, mover, interactuar, hablar. Entonces voy a poner clic en coger. Coger, muevo el mouse hasta lo que quiero coger. Dora, Clic. Dora, Dora, la exploradora. Oh, el personaje se mueve y dice, sí, dale por su Dora. Yay. Y me dice, no, y el personaje dice, pero no quiero coger esto. Y tú, pero cógelo. Ya, ok, eso no quiero coger. Voy otra vez, coger, exacto. clic. Clic. Y se Ey. coge el objeto. Ahora les pregunto nuevamente, ¿eso es divertido? Para mí no, porque me quitaste mi galleta. No parece tan divertido. No parecía tan divertido, pero sí era. Incluso antes era peor porque tú tenías que tipear y no tenías ningún menú. Entonces tú tenías que poner ir, sur, Sí. avanzar, retroceder, Ver utilizar cámara. esto, ver.
Exacto. Yo recuerdo un juego rapidito así, que era el juego de Hitchhiker Guide to the Galaxy. Exacto. Donde te demorabas. Kids cuesta ver. Sí, cuesta ver. Exacto. Entonces tenías que técnicamente lo que tenías que hacer era escribir para poder avanzar en la historia. Y te podías demorar como 40 minutos en simplemente salir de tu cuarto. Sí. Porque era ir es derecha, no puedo ir derecha. Ir izquierda, no puedo ir izquierda. Ir atrás, no puedo ir atrás. Mirar arriba, estoy en un hueco. Entonces, esas eran las historias que se veían. Pero luego se comenzaron a cambiar las cosas. El motor, la tecnología comenzó a cambiar y evolucionó. Y las consolas también pudieron tener historias. Y los juegos de computadora al mismo tiempo también pudieron ser mucho más accesibles y tuvieron formas más fáciles de mostrar una historia y mostrar acción al mismo tiempo. Sí. Como Half-Life. ¿Cómo qué? Highlight. ¿Hay qué? Half-Life. ¿Qué? Half-Life. El Half-Life, exacto. ¿Qué pasa con el Half-Life? Bueno, es una historia inmersiva, se podría decir, donde tú, o sea, digamos, no había cinemáticas, pero Tú estabas en tú estás dentro. Claro. Literalmente. Te sentías parte de la Parte, historia. Exactamente. Parte de la historia. Y otro punto es que no podías hacer XX. Ah, sí, no Exacto. podías No quiero leer, explicar. no quiero leer. No podías Tenías que explicar, seguir. tenías que escuchar todo. Tenías que escuchar toda la historia, a diferencia de otros juegos donde podías saltarte la cinemática porque solo querías jugar. Sí. Todo el mundo me dice Kojima Lover, pero tengo que traer a Metal Gear. ¡Metal Gear! ¿Qué vas a decir, Metal Gear? A ver, no te quito. Metal Gear, en las consolas por lo menos, nos dio esa idea de que un juego de acción podía tener una historia cautivante y a la vez ser justamente una película de acción al mismo tiempo. Entonces, desde la aparición de Metal Gear, yo creo que comenzaron en las consolas a intentar inventar o crear historias más cinemáticas y cohesivas para las plataformas. Claro. Por ejemplo, se me viene a la mente uno que probablemente nadie haya jugado, que es el Helix, Double Helix creo que se llamaba. No, bueno, no importa ya. Ya, el jueguito de Capcom. El Resident Evil 2 Sí, Resident Evil sí cuenta. sí cuenta. El 1 tiene sus cinemáticas, Claro. pero son pésimas. Prefiero decir que el 2 es donde se refine la idea de una historia, personajes que crecen, porque el Leon Scott Kennedy crece desde un rookie police officer hasta un tipo que lanza una bazooka en medio de la calle. Entonces se nota el crecimiento. Eso para mí es una historia. Y en los videojuegos yo creo que, por lo menos a mí, me mantiene interesado en jugarlo, porque yo quiero saber qué sigue. ¿Qué hay, por ejemplo, de Tomb Raider? ¿Cuál? ¿El 1? Claro. El 1 no lo llamaría... Tiene una historia, sí, pero tienes que buscarla, no es que te la... No es que te la den. No es que te la den. Ya hay varios juegos Pero- como... Sí. Yo pienso que también, no sé si se tampoco se ve ahí, pero Ninja Gaiden de NES claro. tuvo una Ah, historia. Sí. Tuvo una historia que, o sea, tenía su gameplay y después de vencer a cada boss, tenía su cinemática. Bueno, también el comienzo también su cinemática bien larga. Toma. Y Ya tenía sus... ahí tienes tú. También tiene su banquete. Kojima loco. Yo sé que Kojima no es el primero, pero sí innovó, porque le dio una idea más cinemática al juego de acción. Yo diría que cuando empezamos a tener esta relevancia, a tener esta historia en estos juegos AAA, es cuando, o bueno, en varios de los juegos AAA, porque no todos, es cuando se ve, yo creo que cuando comienza con un impulso, cuando incrementan las ventas, cuando incrementa todo este mercado de los videojuegos, y luego se empiezan a decir esas vocecitas, los videojuegos son el futuro cine. Sí. Entonces, si yo quiero hacer el siguiente cine, tengo que tener una historia, ¿no? Sí. De lo contrario, no puedo hacer. Pero al inicio las historias de los videojuegos eran paupérrimas y mediocres. Exacto, pero luego va mejorando y luego vienen esas vocecitas chiquitas, ¿no? Los videojuegos, el siguiente cine, tú sabes, El octavo arte. el octavo arte o etcétera. Entonces tú quieres ser más como el cine, entonces tú quieres perseguir, ¿no? Y todo ese dineral que tiene el cine ahora, ¿no? Que ahora los videojuegos incluso invierten muchísimo más que una obra de cine.
Eso yo creo que vino más por ese impulso, ¿no? Porque si me dicen que yo voy a hacer el siguiente cine, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Claro. Y por eso, Hay sentido. bueno, podríamos decir que también tenemos historias como bueno, las de Telltale Games, que es no digamos un point and click, pero es como Es la evolución. la evolución del del point and point and click. click. Exactamente. Sí. Y encima hay tomas de decisiones y hay o sea, tú estás viendo una película, pero tú tomas decisiones del personaje. Aunque las decisiones no importan mucho al final. Ah, eso es cierto. Te lo perdono por ver el futuro. Pero bueno, ahora, eso divide al público. Eso divide bastante al público de videojugadores. Lo divide en el sentido de que realmente es necesario tener tanta historia o debemos volver a las raíces y ser simplemente un ocio para poder disparar un rato, divertirnos y nada más. Porque tenemos la dicotomía de los juegos con una historia larguísima, interesante, y por otro lado tenemos juegos como Overcooked o Don't Starve o el mismo Overwatch y juegos de ese tipo. Que su historia ni siquiera está en el juego. O League of Legends. League of El Legends. Dota también. el PUBG. O el también. PUBG. El O sea, PUBG no tiene nada, es un contexto. por eso, o sea, hay juegos que están llegando y que no tienen nada y aún así están muchas veces vendiendo mucho más que las historias con historia. Aunque League of Legends ahorita está que se toma la molestia de hacerle sus backgrounds a los personajes. Ajá. Pero hace poco Claro. salió la historia de Annie, que es un personaje bien conocido hoy en el juego, que es una niñita curiosa que no se sabía nada más que era una maga prodigia, pero ahora ya tiene una historia de que su padre estaba en una relación, tenía una hermanastra y toda una vaina, y o sea, ya le pusieron historia y de poco a poco están que le añaden Ya, historia. pero eso desde hace cuántos años? Ya, sí. la verdad te voy a contestar. Pero no, o sea, yo te digo que se está haciendo hasta que sea una historia, nada más. Ya. Sí, ahora, que sea necesaria para jugarla, creo que ya hay una división entre Exactamente. los juegos que son de primera persona, no de primera persona, perdón, sino para un jugador, Claro. ¿no? Y los juegos enteramente multiplayer, ¿no? Ujú. Entonces, los juegos enteramente multiplayer no van a querer No, historia, pues no quieren la historia, necesitan, no quieren La historia. idea es reventarla al otro. Ajá. Y ahora que tenemos las facultades de tener internet, ¿no? Ya no necesitamos tener una cabina, un pinball y todo eso, entonces, o sea, sí, Con mayor razón. con mayor razón. Pero en los juegos de un jugador sí necesita una historia. Sí, Claro, obligatoriamente, sí, ahora sí. Si eres un AAA, sí, definitivamente. No es que, no, como dije, tú eres el próximo cine, entonces tú tienes que tener una historia Claro. Y definitivamente. nadie se lo cree más que David Cage, el creador de Heavy De Rain, Heavy Rain, de Beyond Two Souls, Fahrenheit, entre otros, Exacto. que cree que él va a ser el creador del cine. De los videojuegos. De los videojuegos. videojuegos. Y no solamente es él, también está la gente de Naughty Dog, que cree que la forma que se tienen que contar las historias es de forma interactiva a través del juego y de la historia al mismo tiempo. Como Quick Time Events, más o menos. No tanto así, sino lo que pasó con Ellie y Joel, Ya, sí. ya cuando estaban Ah. paseando y ven una jirafa, que es el momento que todo el mundo se acuerda. Claro. Es, Ellie ve la jirafa, se acerca a tocarla y tú estás en el juego y la ves a la chica y tú Sí. sientes esa conexión con ella. Claro. Porque, y la jirafa. Y la jirafa. Porque los juegos tienen esa facilidad de hacer la inmersión, de hacer que la historia no sea solamente del personaje, sino tuya, Ujú. tu historia. Exacto. Entonces, ¿les gustaría volver a un mundo arcade o quieren ver evolucionar el mundo del videojuego? Pero antes de terminar con esa idea, les quería decir, Ajá. a ti Julio sobre todo, Ya. Monster Hunter World Ya. tiene historia, Sí, tiene pero es historia. irrelevante. Es irrelevante. Y esa es la segunda cosa. Hay juegos con historias irrelevantes que solamente están para llenar el espacio, como Battlefront 2, como, no sé, hay Un montón. un montón. Hay un montón. Como incluso el mismo Overcooked, ¿no? Es una historia así, es una excusa para llevarnos a Sí. a la opción de la cocina. Entonces, puestas las cartas, viene la pregunta. ¿Volvemos al mundo arcade o hacemos que la experiencia del cine, del videojuego, se vuelva más cinemática? Yo creo que mientras la historia esté bien contadita, ¿ya? Y se pueda masticar bien,
Claro. Ya, Ujú. no hay ningún problema. O sea, en que sea tanto arcade como historia. Dame, Pero si la historia no va a estar buena, mejor que se quede con una cosa. dame un buen ejemplo. No, la verdad, ahorita no se me ocurre ninguno. No lo imaginaba. Lo que has dicho es solo Destiny. una... ¿Qué? No le importa, bueno, no sé, digo. Destiny tenía una historia, pero. Mm. Mira, Dispara. en Destiny hay un problema con la base de jugadores. Hay mucha gente que dice, queremos más historia en Destiny. Por eso en Destiny 2 hay historia. Bueno, eso sí. Bastante. Y muchas de las personas agarraron y dijeron, no queremos historia en Destiny. Entonces tampoco la gente sabe lo que quiere en ese sentido. Exacto. Creo que el jugador no sabe lo que quiere. El jugador Nunca no vas a ver lo que Nunca quieres. De hecho, el jugador no sabe lo que quiere hasta que tiene el juego y Exacto. no si ha visto algún avance o algún esto, quizás se espera de algo. No sé si alguno de los que hayan visto, no sé, Monster Hunter World y nunca han tocado un Monster Hunter, se hayan esperado, o quiere una historia, ¿no? Estoy esperando una épica en la jungla. Lo compró al final. Sí, Lo compró. sí. Lo Está sabíamos. avanzando. Felicitaciones. Pero yo creo que depende del juego, como dices, si es un juego que amerita que tenga una historia, es un balance, ¿no? Es un balance entre, bueno, el arte, y el multiplayer, todo el código y el negocio, cómo va esto, ¿no? Y incluso en el mismo negocio, si es que como dicen algunos, que si no te va a ser en el futuro rentable hacer de una persona, ¿no? Porque no vas a añadirle contenido nuevo, a menos que crees tu DLC con la historia, con los side stories, o peor aún, con la historia para completarla al final, porque te cortaron el final, Final Fantasy. ¿Cómo se llama eso? También que era. El pata era un. No era un dios, no me acuerdo. ¿Un Azora dios? Brad. Azora Wrath. Perdón, me llevo. Ok. Azura Wrath, Sí. Azura Wrath es un juego que te cambiaron, te quitan ahí la mitad de la historia y te la ponen en DLC. ¿Y sabes quién más? Alan Wake. No te lo perdono, Alan Wake. Eso duele. No te pueden dar un juego a la mitad y luego decirte, compra los DLC. Y tampoco a ti, Ken Levine, con Bioshock Infinite. Pero es el negocio. Es el negocio. Es el negocio. Es el negocio. Si quieres ser La gente rentable, quiere plata. si quieres ser rentable el first player, tiene que hacer eso. Tiene que hacer Imagínate que tú compres un libro por tu historia y que te digan, para terminar de leer el siguiente capítulo, compra el material suplementario del libro. Que en Harry Potter, el último capítulo de la batalla de Voldemort con Harry, esté en el material suplementario. O sea, te compras el librote y el último capítulo, solo el último capítulo te cuesta 20 soles más. Sí, No. eso del. Pero justamente vamos otra vez a eso. Porque esa puerta que justamente que era el borde, ¿no? Vamos a pasar a hacer libro, ahora pasamos a hacer de cine, ya pasamos de la parte de libros. Entonces yo no me espero comprar un libro, ¿no? Aunque ese negocio puede funcionar para Sí. libros, quizá. Ya no estoy dando ni idea. Piensen. Piensa. Dinero. En realidad sí existe, ¿saben dónde? En Japón. En Japón las Sí. novelas, las ligeras de Ah, celular ya. se compran Sí. por capítulo, Capítulo. entonces sí existe. Sí. Pero bueno, las historias en los videojuegos, si los queremos o no las queremos es secundario, porque yo en lo personal, yo sí quiero las historias en los videojuegos. Me gusta un videojuego que tenga una historia. Si no me atrapa la historia, yo no juego el videojuego. Pero hay algunos que sí, están ahí que dicen, no, que el gameplay es más importante. Hay juegos que tienen un gameplay bien feo, pero el juego, la historia lo amerita, como Ujú. Deadly Premonition, Nier. como Nier, Nier, como como Nier. Nier. Entonces, es una delgada línea que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Claro. Yo diría, depende de lo que tú esperas de un juego. No esperas que, no sé, salga PUBG 2 y tenga una historia. No creo que nadie quiera eso. O sea, nadie quiere. Por favor, no lo hagan. Pero bueno, señores, PUBG 2. poquito. 2019. ¿Saben? Early Access. Suficiente. No des ideas, no des ideas. No, No me escuches, Bluehole. Solamente para terminar con eso de PUBG, sí ha pasado y se llama Titanfall. Oh, sí. Ok. Titanfall no tenía historia en la primera y la gente pidió historia, le dieron en la segunda y nadie lo compró por la historia. ¡Ah! ¿Ves? Pero nadie sabe lo que quiere. Entonces, bueno señores,
ese ha sido el tema. Ustedes que nos han estado observando, viendo y escuchando, ¿qué es lo que opinan? ¿Realmente ustedes van a un juego por la historia o van a ir por el gameplay? O no saben lo que quieren. O no saben lo que quieren. No saben lo que quieren. Lo siguen jugando en las maquinitas. Pero que me sorprenda más. Y ya. Que te sorprendan. ¿En qué sentido? Sorprenda de que. Que Oh, son- bueno, que son es tra- malo. Devuelve el dinero. No, hay gente que en verdad hace eso, ¿ah? ¿De verdad? O sea, que espera eso y cuando es malo quiere que le devuelvan el dinero. Cuando ellos mismos quisieron que lo sorprendan. Por eso existe Steam. Pero eso existe. Sí, por eso yo compro en físico, porque soy de la vieja escuela. Pero bueno, Más vieja que escuela. yo inventé la vieja escuela. Pero bueno, chicos, ha sido un gusto tenerlos en la mesa de Vagrant Games. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema. Nos vemos. Nos Bye, vemos. bye. Bye, bye. Chao, chao. Chin, chin. Chin. Ching. Pum. Ahí. Ah, ¿cuántas galletas? Uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Me ganaste. Sí. El ganador. Yo tengo 8. Pero igual las voy a compartir. El